Estoy casi segura que muchas personas se van a sentir identificadas con mi historia. Hace muchos años me recuerdo que estaba como en la cama y en la cama me sentía demasiado frustrada porque cada vez que pasaba un enero yo me ponía siempre las mismas metas del año pasado. Entonces siempre me ponía como leer, hacer ejercicio, meditar. En ese momento pues estaba pasando por una situación donde nada de las cosas que estaban a mi alrededor me gustaban y siempre era como que en enero era otra vez lo mismo. Yo decía, pero cómo es que este año no avanza en nada y me vuelvo a poner las mismas metas que me había puesto el año pasado? Entonces, dado eso, tuve como un pensamiento una noche y es, si la vida o Dios me da la oportunidad de estar 10 años más, ¿qué pasaría si yo durante solo un año me dedico a desarrollar una habilidad, solamente una habilidad? Y me acuerdo que eso fue como en el 2018, 2019, donde yo dije, lo primero que voy a hacer es leer. Entonces, hubo un año donde solamente me dediqué a leer, a desarrollar la habilidad de lectura, ni ejercicio ni nada. Obviamente, como ya era un año donde lo estaba implementando, entonces pasé al siguiente hábito, que fue ya el ejercicio, entonces la meditación, y empecé obviamente a desarrollar un montón de habilidades, pero no con esa presión de que todo tenía que ser al mismo tiempo. Entonces, por eso es este método y por eso sé que funciona este método. Entonces, vamos con el tercer video donde te voy a explicar cómo va a ser el cronograma o la estructura para poder nosotros trabajar nuestros propósitos. Resulta que en YouTube está todo el orden de este método. Entonces el primero era la visión, entonces voy a definir hacia dónde quiero estar y ahí te doy ciertas herramientas, te doy ciertas preguntas que te van a ayudar a fabricar esa visión. El segundo video va a ser nuestras áreas de vida, entonces cuál es ese punto A donde partimos para llegar a ese punto B. Entonces con relación a ese punto B, ¿en qué punto estoy yo? Y ya vamos a ir dándole más formita a esta vaina. Entonces ya sabes que esto es un video lento, amigos, para que te lo disfrutes. Entonces por eso, si es necesario, guárdalo para que en un momento que lo puedas hacer, lo hagas, porque no quiero que sea simplemente un video de esos que ves y ya pasaron. Entonces tómate tu tiempo. Yo me estoy tomando el mío. Entonces vamos con, lo primero es identificar que este sistema funciona para años de 12 semanas. Resulta que esta metodología como tal, o sea, todo este embudo que yo te estoy haciendo, es obviamente la recopilación de muchos libros y de muchas estructuras y cursos que he hecho. Entonces, resulta que basados en este libro, del libro de 12 semanas, que también te lo recomiendo, que es de Brian Moran y Michael Lennington, te lo recomiendo, resulta que acá en este libro dicen, ven, si nosotros, por ejemplo, empezamos a identificar o a estructurar todas nuestras metas a un año, resulta que en un año nos pasa que siempre sentimos que tenemos tiempo y no se crea esa urgencia de poder accionar. Si nosotros nos vamos a la práctica, realmente tú no estás haciendo o no estás acercándote a tus objetivos estando en ese tiempo, sino que realmente tú construyes los objetivos es día a día. Entonces la pregunta es, ¿por qué día a día no estás haciendo algo que sea coherente con ese objetivo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo vemos demasiado lejos, es como, todavía tenemos tiempo. Entonces, todavía tenemos tiempo, entonces empezamos a dilatar, a procrastinar y a hacer que otras cosas sean más importantes que eso. Entonces, como tal, ahí recomiendan, o la estructura o el método que ellos también manejan es de 12 semanas. Entonces es importante que entiendas que 12 semanas no es coger una meta anual y dividirla en 4 pedazos, sino que esta meta de 12 semanas, que son 3 meses, va a ser única. Única quiere decir que no es como que cojo la de, ya vuelvo y repito, la del año y la divido en 4, sino que es solamente me voy a enfocar en cumplirlo. Eso que permite que tú puedas vivir 4 años en un solo año. Entonces, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, has tratado de implementar el ejercicio, la meditación, dejar el celular, empezar a tener más espacios con tu familia y demás, entonces tú te puedes poner como objetivo o propósito solamente 4 y que sea, por ejemplo, el de estar con tu familia y dedicarle más tiempo, puede ser el primer trimestre, que puede ser el primer año de 12 semanas. El segundo año de 12 semanas puede ser enfocado a tu físico. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que no solamente te preocupes por generar el hábito, sino que empieces a generar estructuras que te puedan, o sistemas que te puedan ayudar a mantenerlo, porque de nada sirve que lo hagas durante 3 meses y después lo abandones. Entonces es importante que nosotros entendamos que van a haber picos de intensidad durante todo ese proceso y van a haber picos donde simplemente van a ser de mantener, o sea, de sostener el hábito que yo ya conformé. Entonces, primer concepto que necesitamos entender de este video es,
vamos a tener 4 años en este mismo año, que sería el año 2026, este que empieza. Entonces no es una meta que se va a dividir en 4, sino que es una meta única y vamos a definir entonces cada propósito. Entonces nosotros en el video pasado identificamos cuáles son esas 2 áreas que necesitan como atención, que son las que tienen menor puntaje, que si no te puedes ir a ese video para que vayas entendiendo mejor esto. Entonces resulta que cuando nosotros nos vamos a identificar ese propósito, yo necesito ahí aplicar lo que es el método SMART. Resulta que el método SMART, o la forma en que nosotros podemos escribir una meta, que esta ya es muy conocida, que es SMART, que es como que sea una meta específica, que tenga como una medición como tal, o sea, que yo sepa cuándo la cumplí, que sea alcanzable, que tenga un tiempo y que como tal sea relevante. Entonces, resulta que yo a este método le agregué una I, o sea, como SMART-T, ¿cierto? ¿Por qué? Yo siento que es demasiado importante que tú le pongas una intención, o sea, no es lo mismo si yo te digo, yo quiero aprender o quiero hacerme 10 flexiones de pecho. ¿Por qué? Porque sí, porque lo vi en un reel y quiero hacerlo. Cuando tú le pones la intención de, ¿por qué quieres hacer las flexiones de pecho? Ven, yo las quiero hacer para sentirme fuerte, para sentir que lo que yo digo lo cumplo, para sentirme una mujer que es del 1%, entonces vas a tener una intención mucho, digamos que mucho más fuerte, que te va a hacer posible que ese hábito o eso que tú quieres incorporar lo puedas llevar a largo tiempo o a largo plazo. Entonces, cuando tú tienes el propósito, entonces, a ver, ¿cómo llevo esta idea? Resulta que esas 2 áreas, ¡ay, qué pelota! Yo tengo acá nuestro cuadernito, espérame, tú tranquilo. Entonces, tenemos acá nuestro punto A y nuestro punto B. Entonces, nosotros acá vamos a identificar 2 propósitos. Entonces, un propósito es para la área de vida número 1, y vamos a tener un segundo propósito, que va a ser la área de vida 2. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve en puntaje que mi físico, o sea, como mi salud física es un puntaje demasiado bajito, entonces listo, yo ya sé que el área de vida que voy a trabajar en este primer año de 12 semanas va a ser la salud física. Esa es el primer área. Y la segunda área vamos a suponer que son las finanzas o mi proyecto personal y demás. Entonces yo necesito identificar un propósito para esta área y un propósito para esta área. O sea, yo voy a tener 2 propósitos que voy a trabajar en mi año de 12 semanas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, un propósito por cada área. Quiere decir que en estos 3 meses que vienen vamos a trabajar 2 propósitos. Uno para el área 1 y uno para el área 2. Dani, ¿puedo tener solamente un área y 2 propósitos? Sí. La idea es que no sean más de 2 porque ya pues el historial nos ha dicho que entre más cosas como tal nos pongamos, pues nuestra energía va a estar más dispersa y por ende pues nos vamos a enfocar y no vamos a hacer posible que eso sea posible. Bien, entonces te voy a dejar acá algunas preguntas porque a veces el método SMART siento que es como medible y cómo es medible y entonces relevante y yo cómo sé que es relevante. Entonces te voy a hacer, porque con las preguntas es que podemos encontrar respuestas. Entonces te voy a hacer 3 preguntas que te van a ayudar a responder ese método SMART. Entonces, lo primero que vas a poner, este es el planeador de trayecto, entonces vamos a tener el propósito del año 1 y en el propósito del año 1 voy a poner área de mi vida que voy a impactar. Entonces vas a poner ahí salud física. Después, escucha esta pregunta. ¿Qué meta, al ser cumplida estas 12 semanas, transformará de forma significativa esta área de mi vida? Vuelvo y repito, ¿qué meta, al ser cumplida en estas 12 semanas, transformará de forma significativa esta área de mi vida? Entonces, yo estoy en la salud física, yo puedo decir que mi meta va a ser transformar mi físico o, por ejemplo, puedo poner como mi meta es hacerme 10 kilómetros, ¿cierto? Eso puede ser una meta, o sea, hacer mi primera carrera de 10 kilómetros. Yo ahí no le estoy poniendo ni tiempo, ahí todavía no le estoy poniendo nada de eso. Entonces, cuando yo tengo acá, ¿qué meta al ser cumplida? Es porque yo necesito que sea una meta relevante y que yo al mismo tiempo sepa que la puedo cumplir. Si yo pongo una meta que yo sé que en 3 meses no la puedo cumplir, como hacerme, no sé, una maratón, o sea, que hay gente que sí lo puede hacer en 3 meses realmente, pero si tú nunca has corrido, o sea, nunca has hecho ejercicio, pues ponerte una meta demasiado ambiciosa, lo único que va a hacer es que te vas a frustrar porque dices, es como casi imposible que lo haga y no te vas a sentir motivado porque no está como al alcance, no es como que está al alcance y me tengo que estirar y esforzar, sino que literalmente no está a mi alcance o de mi físico y demás, ¿cierto? Entonces, lo primero es poner esa meta. Segundo,
¿Cómo voy a medir mi progreso y cómo sabré que lo logré? Entonces, resulta que si yo pongo hacer una carrera, eso es una meta que es muy ambigua, porque hacer una carrera de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, simplemente caminando, entonces yo necesito que sea específico. Entonces en esa meta vas a poner hacer mi primera carrera de 10 kilómetros y ¿cómo sabré que lo cumplí? Porque hice los 10 kilómetros, ¿cierto? O sea, entonces los 10 kilómetros yo puedo mirar promedios, porque acá es como una especie también de investigación, es como que tú vas a mirar promedios en que las personas llegan a hacer esos 10 kilómetros, porque 10 kilómetros los puedes hacer en 5 horas. O en 6 horas, y pues tampoco es la idea. Entonces, la idea es que pongas ahí como que hacerlo en menos de 1 hora y 20, 1 hora y 30. Entonces vas a empezar a trabajar por esa meta que quieres. Entonces, ¿cómo voy a medir mi progreso y cómo sabré que lo logré? Ahora, acá es importante que nosotros agreguemos en esta parte de cómo medir mi progreso, es cómo yo me voy a dar cuenta que realmente estoy avanzando. Entonces aquí es donde vienen los objetivos o los objetivos como tal de ejecución. Entonces yo cómo sabré que lo estoy diciendo, que lo estoy logrando, que estoy progresando por sesiones de entrenamiento. Entonces yo sé que tengo que tener 5 sesiones de entrenamiento, que eso lo vamos a ver más adelante, que es como tal los objetivos de ejecución. Vamos con la otra pregunta y es: ¿cuál es la intención detrás de este objetivo y cómo quiero sentirme cuando lo logre? Entonces, la intención de esto es: yo me quiero sentir una mujer que logra como tal romper sus límites, que logra hacer cosas que pensaba imposible. Quiero sentirme una mujer fuerte, quiero sentirme una mujer ágil, quiero sentirme una mujer que tiene resistencia y quiero sentir mi corazón latir. Entonces, hay muchas intenciones que tú le puedes poner acá y le pones una fotico de tu ahí corriendo y cruzando la meta. Entonces, ¿cuál es el trabajo tuyo en este video? Lo primero es que nos vamos a olvidar de esa meta anual. Te vas a enfocar en los siguientes 3 meses. ¿Listo? Entonces, en estos 3 meses, que sería nuestro primer año de 12 semanas, ¿qué quieres lograr? Voy a poner otro ejemplo por si de pronto no te quedó claro. Entonces, pasamos al segundo propósito. Entonces, segundo propósito. Voy a poner acá, área de mi vida que voy a impactar. Entonces, el área de mi vida que... bueno, y es importante. Cuando tú haces, pues si lo puedes hacer en tu casa, pero en el planeador te va a tener acá la fecha del año. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ¿qué área de mi vida voy a impactar? Entonces voy a poner acá la financiera. ¿Qué meta, al ser cumplida estas 12 semanas, transformar de forma significativa esta área de mi vida? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio donde a mí me toca vender, ¿cierto? Entonces, generar $1000 extras a mi salario actual, ¿cierto? En esta empresa y haciendo esto. Entonces, mira que ahí estoy diciendo específico. Entonces, ¿de qué manera? Porque esos $1000 te pueden llegar de muchas maneras, pero tú quieres que sea de esa manera. Entonces, que ganar $1000, ¿cómo voy a medir mi progreso y cómo sabré que lo logré? Entonces, cuando me lleguen $1000, entonces tú lo pones ahí, cuando me lleguen $1000 y sepa que va a ser un ingreso recurrente o que va a ser un ingreso pasivo. O, por ejemplo, ¿cómo voy a medir mi progreso? Entonces, mi progreso, que ese es el objetivo de ejecución, es cuántas llamadas de venta tengo que hacer yo a la semana. Entonces, ¿cómo medir mi progreso? Entonces, haciendo 5 llamadas al día para vender, ¿cierto? Para vender mi producto y demás. ¿Y cuál es la intención detrás de este objetivo? Entonces, la intención tras llegar a tener más de $1000 mensuales extra va a ser poder disfrutar con mi familia, poder llevar a mi abuelita a Cartagena, que no conoce el mar. Listo, entonces ahí le vas a poner como algo sentimental. Recuerda que cuando tú lees como la meta de ganarme $1000 al mes extra, eso como que no te genera nada, pero si tú llegas y le pones la intención, va a ser mucho mejor. Y lo mismo, le pones ahí una fotico. Ok, esto lo vamos a dejar para el siguiente video, así que eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado un montón, que te hayas tomado tu cafecito y pues para hacer un recorderis, recuerda que en YouTube está el orden de estos videos para que no te enredes, porque yo sé que en otras redes sociales como TikTok pues se pierden un poquito como el orden, entonces ahí va a estar. Recuerda, ya no vamos a trabajar por metas anuales, sino por metas únicas cada 12 semanas, que sería nuestro primer año, y necesitamos que ese objetivo o ese propósito que nos vamos a poner por cada una de nuestras áreas, que te recomiendo que sean 2 áreas y que solo sean 2 propósitos para que nuestra energía esté canalizada,
Con estos propósitos es importante que sean específicos, que sean también medibles, o sea, que yo sepa cuándo lo estoy cumpliendo, de qué forma lo estoy cumpliendo. No es como sentirme más feliz, o sea, es muy complicado como cuantificar eso, o sentirme más abundante, es muy complicado hacerlo. Entonces es mejor ponerlo en algo que yo sepa que en este punto estoy y a ese punto es al que quiero llegar, y que obviamente pues identifiques de qué manera vas a medir ese progreso y cuál es tu intención. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que puedes ver. Entonces nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado mucho esto y ay, a mí me encantó. Chaito, nos vemos en el siguiente video.